Siempre sentí que mi esposo fue obligado a casarse conmigo. Cada vez que éramos íntimos, Parker solo usaba las manos. Eventualmente, me rendí y decidí dejarlo libre. Este video contiene una historia de ficción dirigida a una audiencia adulta. Incluye temas como relaciones complejas, frustración emocional, tensión sexual y conflictos conyugales. No es apto para menores de edad, ni para personas sensibles a este tipo de contenido. Se recomienda discreción. Pero la noche antes de imprimir los papeles del divorcio, lo escuché hablando con sus amigos. ¿Por qué no te acercas a tu esposa? Está justo ahí, dijo uno. Nora podría irse si sigues conteniéndote. Parker bebió un sorbo de su vaso. No lo entienden. Ella es delicada. ¿Y si la asusto? Su voz se volvió más baja. Es mi esposa. Debo cuidarla. Si encuentra en otro lugar lo que yo no puedo darle, está bien. Mientras vuelva a casa conmigo. Sus amigos rieron. Entonces, ¿por qué buscas todo eso en secreto en Google? Esa noche revisé el historial de Parker. Había decenas de búsquedas, todas variaciones de, finalmente me casé con la mujer que amo, pero tengo una parte de mí que me da miedo mostrar. ¿Cómo no decepcionarla? El día que Parker regresó de su viaje de negocios, yo ya tenía un plan. Me duché, me arreglé con esmero, y me puse un vestido nuevo que había comprado para la ocasión. Luego, me acomodé en su lado de la cama, esperando que algo finalmente cambiara entre nosotros. Pero cuando salió del baño y me vio, allí su expresión se congeló. La toalla en sus manos se quedó inmóvil. ¿Qué estás haciendo aquí? Su tono no tenía la más mínima calidez. Mis ojos lo recorrieron. Siempre había sido reservado, inaccesible incluso en los momentos más simples. Y aún así, yo seguía intentando. No me voy a ir ¿Ves, Parker? Dije con firmeza. Quiero que estemos juntos de verdad. Su mirada vaciló. Sus ojos se desviaron, como si buscaran una salida. Después de una larga pausa, respondió simplemente. Está bien. ¿Así de sencillo? Me dejó desconcertada. A medida que se acercaba a la cama, una duda se apoderó de mí. La lámpara de la mesita de noche arrojaba una luz suave, que no alcanzaba a iluminar del todo su expresión. Se sentó a mi lado. El aire cambió de temperatura. Rodeé su cintura con los brazos, buscando un mínimo gesto de reciprocidad. Todo su cuerpo pareció tensarse. Un momento. Después, giró la cabeza, y sus ojos encontraron los míos. ¿Quieres que te acompañe? Preguntó con voz baja. Antes de que pudiera responder, se levantó con rapidez y abrió el cajón de la mesita. Mi ánimo se apagó al instante. No necesitaba ver más. Ya conocía esa reacción. No era la primera vez que buscaba una manera de evitar el contacto directo. Parecía más preocupado en no cruzar cierta línea invisible que en estar realmente presente. Una molestia silenciosa comenzó a hervir dentro de mí. Siempre igual. Siempre la misma distancia. Cuando lo vi sacar un frasco de crema y un pañuelo, no dije nada. Solo los tomé de su mano y los dejé sobre la mesa. ¿Acompañarme en qué? Solté con ironía. Eres tan censurado predecible. Ya sé cómo termina esta escena. No podía ver bien su cara, pero sentía su mirada fija en mí. Era intensa, cargada de algo que no lograba descifrar. Toda mi decepción, acumulada, salió a flote. Parker, si algo no funciona, solo dilo. No eres el único hombre en este planeta. Estábamos casados, por amor a todo. ¿Por qué todo parecía tan forzado, tan distante? Eso no es lo que quise decir, murmuró él. Pero no hizo nada. No se acercó, no me tocó, no dijo nada que cambiara mi percepción. Era la tercera vez que me abría con él. Y otra vez me quedaba sola. Me levanté, tomé mi bata y salí del cuarto, cerrando la puerta con un portazo. Terminé en el apartamento de mi mejor amiga, Cassie. Mi teléfono no paraba de vibrar sobre la mesa. ¿No vas a contestar? Preguntó Cassie, curiosa. Tomé un trago fuerte. El ardor en la garganta al menos me mantenía centrada. Con un suspiro, apagué el teléfono. ¿Qué clase de cigarrillos compraste? Pregunté carraspeando. Cassie soltó una carcajada y agitó el paquete brillante. Solo los elegí porque se ven lindos. Poco a poco, le conté toda la historia. No tenía sentido seguir ocultando algo que me desgastaba tanto. Cassie, ¿por qué crees que Parker no se deja acercar? ¿Tal vez no le gustan las mujeres? Negué con la cabeza. Parker había tenido novia en la secundaria, y siempre recibía miradas, de hombres y mujeres, que ignoraba con su típica frialdad. Entonces algo hizo clic en mi mente. Quizás, ¿era por mi hermana? La perfecta, dulce, siempre admirada hermana mayor que se había ido a Europa. Siempre hubo rumores de que Parker sentía algo por ella. Y ahora, todo parecía tener más sentido. Tal vez, este matrimonio fue apenas un plan B. Tal vez yo fui solo un reemplazo, una sombra de lo que él realmente quería. Parker nunca me negó nada en estos 6 meses, excepto eso. Ese espacio entre nosotros que él nunca dejó cruzar. Y cuando se acercaba sin realmente entregarse, cuando parecía estudiar mi reacción como un extraño, no había deseo en su mirada, solo una especie de contención voluntaria. ¿Le causaba incomodidad estar conmigo? El pensamiento me dolió más de lo que podía admitir. El vaso en mi mano tembló y se estrelló contra la mesa. Ya está, lo he decidido. Casi parpadeó. ¿Decidido? ¿Qué? Voy a divorciar-me. Não podia seguir com essa sensação de ser invisível. Eu era Nora Sinclair, e não precisava de ninguém que me tratasse como substituta. Cassie me calmou. Pensou que eu estava alterada. Me levou até o banheiro y cuidó de mí. Su manicura nueva dejó algunas marquitas en mi piel, pero nada importante. A la mañana siguiente, cuando encendí mi teléfono, estaba lleno de mensajes de Parker. Al regresar a casa, lo encontré en el salón. El aire estaba cargado con el olor a cigarro y cansancio. Me miró. ¿Has vuelto? Su voz era apenas un susurro. Sus ojos se posaron en las marcas de mi cuello. Su expresión cambió en un segundo. No dijo nada, pero la tensión era evidente. Yo estaba agotada. La garganta me dolía y mi cabeza pesaba. Estoy cansada, murmuré. Voy arriba. Subí sin esperar respuesta. Iba a seguir adelante con el divorcio. Un matrimonio sin afecto es solo una fachada. Pero esa noche, la fiebre llegó de verdad. Mi cuerpo se sentía pesado y mi mente nublada. Escuché pasos. Parker había entrado. El olor a su jabón de menta era fuerte. Déjame en paz, logré decir, apenas. Entonces, ¿quién debería cuidarte? Murmuró.
Su voz sonaba distinta, como si contuviera algo más. Vamos, solo toma la medicina. Sus dedos rozaron mi rostro con cuidado. Respiraba de forma agitada. Yo estaba demasiado débil para responder. Giré, dándole la espalda. Está bien, ya puedes irte. No supe cuánto tiempo pasó, pero desperté envuelta en una manta tibia. Sentí su brazo alrededor de mí, firme, como si temiera que desapareciera. Me tomó la temperatura con la mano. Aún un poco caliente, dijo en voz baja. Yo ya estaba despierta, pero no dije nada. No era fiebre lo que me hacía sentir así. Era él. Intenté moverme, pero él me sostuvo con delicadeza. No con fuerza, sino como si solo buscara permanecer cerca. Un suspiro escapó de mí, sin querer. Nora. Su voz temblaba. ¿Deberíamos intentarlo de nuevo? No supe qué decir. Estaba tan cansada, tan saturada de todo. Giré el rostro. No puedo, estoy muy cansada. Él no dijo nada más, solo se apartó un poco. Cuando finalmente lo miré, su expresión era un mapa de tristeza. Es mi culpa, no te culpo por nada. Solté un suspiro. Al menos era honesto. Pero por favor, continuó. No te esfuerces tanto la próxima vez. No es bueno para tu cuerpo pasar por algo así. Se levantó y fue al armario. Por una vez, no llevaba su bata habitual, solo una toalla alrededor de la cintura. Su figura era imponente, pero en ese momento me resultaba lejana. Me ofreció ropa cómoda, y comencé a cambiarme sin pensar. Como siempre, se dio la vuelta para no mirar. Quedó de espaldas, inmóvil. Lo que no sabía era que, en cuanto salí de la habitación, Parker volvió directamente a mi baño. Días después, empecé a notar que algunas de mis pertenencias habían desaparecido. Pequeños detalles. Nada costoso, pero sí personales. Durante la cena, lo mencioné. Creo que alguien ha estado entrando en la casa. Parker estaba untando mantequilla en una tostada. Sin alzar la vista, preguntó: ¿qué ha desaparecido? Cosas personales. En ese momento, su mano tembló, y una mancha quedó en su piel. Lo observé, entrecerrando los ojos. ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Fuiste tú quien las tomó? Parker se quedó en silencio unos segundos antes de reír, sin humor. Levantó la mirada hacia mí, con una mezcla de ironía y algo más oscuro en los ojos. ¿Tú qué crees?, repitió Parker sin apartar la vista de mí. Durante unos segundos no dije nada. Me limité a observar el cuchillo manchado de mantequilla aún en su mano y la tensión que recorría su mandíbula. Su serenidad aparente era una ilusión. Yo lo conocía lo suficiente para notar el leve tic en la ceja, el pestañeo que duraba un poco más de lo normal. Creo que estás escondiendo algo, dije finalmente, cruzando los brazos. No sé qué es, pero no quiero seguir viviendo con un fantasma. Parker bajó la mirada hacia el plato. No dijo nada. Solo se levantó, fue hasta la cafetera y sirvió otro poco en su taza. El sonido del líquido llenando el silencio fue casi incómodo. Me senté con la espalda recta, esperando una respuesta que no llegó. Esa noche, llamé a Cassie. ¿Puedes venir mañana? Quiero instalar una cámara en el cuarto, algo discreto, solo para confirmar si estoy volviéndome loca. ¿Estás segura de que quieres ver lo que sea que pase cuando no estás?, preguntó, con su voz arrastrada por el escepticismo. A veces la verdad no es liberadora. Solo pesa. Prefiero cargar con la verdad que seguir dudando, le respondí. Casi llegó al día siguiente. Pelo castaño claro, rizado y recogido en una trenza improvisada. Llevaba una camiseta enorme con una frase irónica, como siempre, y esa manera de mirar como si pudiera ver a través de las paredes. Colocamos la cámara dentro de una pequeña planta decorativa en la esquina del cuarto. Discreta, silenciosa, apenas un punto negro entre las hojas artificiales. Parker no dijo nada cuando regresó del trabajo, y me encontró más tranquila de lo normal. Solo comentó que tenía una reunión temprano y que dormiría en el sofá del estudio para no molestar. Esa noche no pude dormir. No por la cámara, ni siquiera por la situación. Era esa sensación de estar viviendo con alguien que no te deja entrar. Como estar bajo el mismo techo con un desconocido que lleva tu apellido. A la mañana siguiente, mientras él estaba en su reunión, revisé la grabación. Lo vi entrar al dormitorio cerca de las 2 de la madrugada. Caminó en silencio, descalzo, como si no quisiera despertar a nadie. Se detuvo frente a mi tocador. Abrió lentamente el cajón donde guardaba mis bufandas y tomó una azul marino con bordes deshilachados que usaba en casa desde la universidad. La sostuvo entre las manos por largos segundos. Luego la llevó a su rostro, como si buscara algún rastro de mí. Cerró los ojos, respiró profundamente, y la devolvió exactamente al mismo lugar. Después, se sentó al borde de la cama por un instante, y se fue. Me quedé en shock. No entendía lo que acababa de ver. No era un acto condenable, ni siquiera misterioso en el sentido tradicional. Pero algo en esa escena tenía una carga emocional tan densa que me dejó sin aire. Esa noche, fingí dormir temprano. Quería ver si se repetía, pero no apareció. Al tercer día, le hablé sin rodeos mientras preparábamos la cena. Vi lo que hiciste en la habitación. No tienes que explicarlo, pero necesito saber. ¿Por qué? Parker no se sobresaltó. Terminó de cortar los tomates y los dejó en el tazón. Luego se giró hacia mí, con las manos apoyadas en la encimera. Es lo único que me queda de ti que no duele, respondió, bajando la voz. Todo lo demás se siente como un campo minado. Pero esa bufanda huele a cuando aún eras feliz conmigo. Mi garganta se cerró. No supe qué decir. Era como si por fin hubiera abierto una rendija de su mundo interior y me encontrara con un espacio lleno de palabras que nunca se atrevió a decir. ¿Puedo preguntarte algo?, continué. ¿Alguna vez pensaste en decirme todo esto en voz alta? Él asintió, pero luego negó con la cabeza. Sí, pero nunca supe cómo. La conversación murió ahí, flotando, en el aire como humo de vela recién apagada. Esa noche no hubo cámaras, no hubo mentiras, solo un silencio diferente. Uno que ya no escondía, sino que empezaba a revelar. Después de aquella conversación en la cocina, algo se rompió en mí, pero no era algo malo. Era como si finalmente el aire circulara en una casa cerrada por demasiado tiempo. Aún así, seguía sin ser suficiente. Palabras aisladas no bastaban. Quería comprenderlo, y también, comprenderme a mí misma.
Al día siguiente, preparé café temprano y lo esperé en la mesa. Cuando se sentó frente a mí, tomé un sorbo con calma antes de hablar. Estaba pensando, ¿y si probamos terapia de pareja? Parker levantó las cejas, sorprendido, pero no se burló ni lo descartó. Simplemente bajó la mirada a su taza. No sé si servirá de algo, murmuró. Quizá no, dije, pero peor es quedarnos en este limbo. Ya no sé si estoy casada contigo o con una sombra. Tardó varios segundos en responder. Finalmente asintió. Está bien, vamos. Conseguí una cita para el viernes. La terapeuta se llamaba Isela. Una mujer de unos 40 años, de voz suave, con el cabello recogido en un moño que parecía sostener todo el peso de la serenidad. Nos recibió en una sala cálida, sin luces fuertes ni sofás incómodos. Todo parecía dispuesto para no intimidar. No necesitan decir mucho hoy, nos dijo. Solo escuchen. El silencio también comunica. Parker se mantuvo casi mudo durante toda la sesión. Respondía con monosílabos o encogiendo los hombros. Yo tampoco dije tanto como quería. Sentí que si abría demasiado la boca, terminaría llorando, y no quería llorar frente a él. No aún. Al final, Isela nos dio una tarea. Escriban una carta para el otro. No es necesario que la entreguen, pero escríbanla con honestidad. Digan lo que no han dicho. Esa noche, subí al cuarto con la mente llena de pensamientos. Tomé un cuaderno viejo y me senté en la cama, dispuesta a escribir. Parker se quedó abajo, según dijo, organizando papeles del trabajo. La verdad, no me importaba dónde estaba. Por primera vez, quería poner todo en palabras sin filtro. La carta salió como un desahogo. Hablé de la frustración, del vacío, de mis ganas de romper algo cada vez que él me tocaba con tanta cautela, como si yo fuera de cristal. También hablé del cariño que no podía matar, de las veces que quise rendirme y no pude. Al terminarla, la doblé y la guardé en la mesita de noche. No sabía si algún día se la daría. Bajé a buscar un vaso de agua y noté que la luz del estudio aún estaba encendida. Dudé un instante, pero toqué la puerta suavemente. Parker dijo que podía pasar. Lo encontré sentado en el suelo, con varias carpetas abiertas. Parecía estar buscando algo. ¿Todo bien?, pregunté. No encontraba unos documentos antiguos, dijo, sin mucho detalle. Mi mirada se posó en una caja cerrada, algo polvorienta, que estaba detrás de él. No recordaba haberla visto antes. ¿Y eso? Parker la miró como si no supiera que estaba ahí. No lo sé, es tuya, negué con la cabeza. Me agaché, la acerqué y leí la etiqueta pegada en un lateral. Tenía mi nombre, pero no estaba escrita con mi letra. La abrí con cuidado. Adentro había fotos impresas, algunas entradas de conciertos, una carta sin sello, y una pequeña pulsera que había perdido años atrás. Me senté en el suelo, igual que él, y comencé a revisar en silencio. La mayoría de las fotos eran mías, pero no tomadas por mí. Algunas, de lejos, como si hubieran sido hechas sin que me diera cuenta. En una, estaba leyendo en el jardín de la casa de mis padres. En otra, dormida en un sofá con un libro abierto. Me invadió una mezcla extraña de ternura y escalofrío. ¿Tú tomaste estas fotos?, pregunté sin mirarlo. Parker se aclaró la garganta. Hace años, cuando todavía pensaba que no te fijarías nunca en mí. Me giré hacia él, desconcertada. ¿Qué estás diciendo? Siempre fuiste tú, Nora. Solo que en ese momento, yo no lo sabía. O no lo aceptaba. El suelo bajo mis pies pareció moverse. Todo el tiempo había creído que Parker era una elección lógica. Una especie de plan de respaldo cuando las cosas con mi hermana no funcionaron. Pero esta caja decía otra cosa. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque, cuando por fin te tuve cerca, ya no sabía si era amor o culpa. No quise confundirte. Así que me callé. Cerré la caja con cuidado. No sabía qué pensar. Lo único que sentía era un remolino dentro del pecho. Una mezcla de emociones que no podía nombrar. Esa noche, no dormimos juntos. Pero por primera vez en meses, no fue por distancia, sino por respeto al silencio que necesitábamos para digerir lo que habíamos descubierto. Pasé toda la mañana con la cabeza pesada, como si mi mente estuviera envuelta en algodón. La caja con recuerdos seguía sobre la mesa del comedor, cerrada, pero no dejaba de mirarla como si pudiera responder las preguntas que Parker nunca se atrevió a decir en voz alta. Apenas cruzamos palabras ese día. Él salió temprano, después de un "nos vemos" casi inaudible, y yo fingí estar ocupada doblando ropa que ya estaba doblada. No sabía cómo procesar lo que había visto. Me había pasado meses convencida de que era un reemplazo, una elección cómoda después de un desamor. Pero esa caja, esas fotos, lo decían todo al revés. Me había idealizado, tal vez incluso amado en silencio, mientras yo ni siquiera me había dado cuenta de su presencia. Me sentí culpable por haberlo, por odiado, por haber pensado lo peor, pero también me sentí engañada. ¿Qué sentido tenía ese amor no dicho si, en el presente, no sabía cómo tocarme, sin parecer que estaba cruzando una línea prohibida? Subí al cuarto, abrí el cajón y saqué la carta que había escrito días atrás. La leí entera. En 1997. Silencio, como si fuera de otra persona. Cada palabra era un grito, cada línea un reproche. Me dolió reconocerme en esa versión de mí misma, tan agotada, tan fría. Pensé en entregársela esa misma noche, pero algo me lo impidió. Tal vez no estaba lista para abrir esa herida de nuevo. Tal vez temía que él no tuviera respuesta. La guardé en la parte de atrás del closet, entre unos libros viejos de la universidad. Si alguna vez se la daba, quería que fuera en otro contexto, en otro momento. Tal vez, si llegaba. Esa tarde recibí una llamada inesperada. Mi madre. Su voz sonaba más suave que de costumbre. Tu hermana vuelve por unos días, dijo sin rodeos. Tragué saliva. ¿A qué viene? Dice que quiere visitar a la familia. Nada más, nada más. Como si eso fuera poco. Colgué y me senté en el borde de la cama. No lo había pensado hasta ese instante, pero parte de mí aún creía que ella y Parker compartían algo no resuelto. Verla cara a cara sería incómodo. No le conté a Parker, al menos no aún. En lugar de eso, preparé la cena. Algo sencillo, pasta y pan de ajo. Era lo único que sabía cocinar bien. Él llegó tarde. Estaba oscuro afuera,
y traía ese olor a frío y papel viejo que siempre arrastraba después del trabajo. Cuando vio la mesa servida, parpadeó con sorpresa. ¿Esperabas a alguien? A ti, dije, sin ironía. Se sentó en silencio. Comimos sin música, sin televisión. Solo el sonido de los cubiertos y el pan crujiente al partirse. Después de unos minutos, hablé. ¿Por qué guardaste todo eso? Parker no fingió no entender. No lo sé exactamente. Supongo que no quería olvidarte. ¿Y qué versión de mí era la que recordabas? Se quedó pensando. Una más libre, más alegre. Esa que sonríe cuando lee, que se queda dormida con las luces encendidas. Esa que nunca me pedía nada y aún así me daba todo. Esa respuesta me dolió, porque la Nora de ahora era distinta. No por él, no solo. También por mí, por todo lo que había soportado sin decir. Esa versión ya no existe, murmuré. Tal vez no. Pero eso no significa que no pueda volver a encontrarte. No supe qué responder. Las palabras correctas se escondían detrás de emociones que aún no sabía nombrar. Al final de la noche, él se levantó de la mesa, llevó su plato al fregadero y se detuvo un segundo en la puerta del comedor. Gracias por la cena. Asentí, sin mirarlo. No porque estuviera enojada, sino porque sentía que si lo hacía, podría romperme. Cuando se fue, volví a la habitación. Abrí el closet, saqué la carta y la volví a leer. La doblé, la metí en un sobre y escribí su nombre. No la dejé sobre la mesa. No la puse bajo su almohada. La guardé otra vez. Todavía no era el momento. El viernes por la mañana, desperté con una sensación de nudo en el estómago. No era ansiedad, tampoco tristeza. Era algo más denso, como un presentimiento. Parker ya se había ido. Sus llaves no estaban en la mesa, y el café frío en la cafetera indicaba que había salido temprano. Me quedé sentada en la cama, envuelta en la manta, mirando la cortina moverse con el viento. No podía más. Había algo en esta casa que me estaba consumiendo. Los silencios, los espacios no llenados, las promesas no dichas. No era odio lo que sentía, era agotamiento. Así que empaqué una maleta pequeña, lo justo para un par de días. Llamé a Cassie. ¿Puedo quedarme contigo? Siempre. Al llegar a su apartamento, me recibió con una sonrisa suave. Tenía el cabello recogido en un moño alto y usaba una bata demasiado colorida para su estilo habitual. Su departamento olía a canela y música tranquila. Me senté en su sofá y ella me extendió una manta y una taza de té, sin hacer preguntas. Solo me acompañó. No lloré. Me limité a observar el techo, como si esperara que alguna respuesta cayera desde arriba. Esa noche dormí profundamente por primera vez en semanas. Al día siguiente, decidí salir a caminar sola. Sin rumbo, sin teléfono. Solo caminar. Me detuve frente a una librería de segunda mano. Entré y me perdí entre estanterías polvorientas y libros subrayados por desconocidos. Compré un ejemplar gastado de Mujer en punto cero. No por el título, sino por la sensación que me dejó al hojearlo, como si me hablara directamente. Cuando regresé al apartamento, Cassie me estaba esperando con una mirada curiosa. «¿Tu esposo vino?», dijo sin rodeos. No preguntó mucho, solo me pidió que te dijera que está bien, y que fue a ver a alguien. ¿A alguien? A una terapeuta. La misma. La de ustedes. Me sentí confundida. Parker, por voluntad propia, había ido a terapia. Solo, sin mí, sin presión. No supe cómo reaccionar. Parte de mí quería levantar el teléfono y llamarlo. Otra parte, más profunda, más herida, solo quería silencio. Esa noche me senté a escribir. No una carta, no un mensaje, solo pensamientos, una lista sin orden. Me duele que me ames en silencio. Me cuesta confiar en lo que no dices. No sé si me amas como soy o como fui. Te quiero, pero no así. Escribí hasta llenar 3 páginas. Luego las rompí y las tiré al cesto. Cassie apareció en la puerta. ¿Te vas a quedar más tiempo? Un poco más. ¿Sabes lo que estás haciendo? No. Pero por primera vez estoy pensando en mí. Al día siguiente salí temprano y caminé hasta un café que frecuentaba con Parker cuando recién nos casamos. Me senté sola, pedí su café favorito y lo tomé lentamente. Observé parejas alrededor. Algunas reían, otras discutían en 1900 voz baja. Yo solo existía. En algún momento saqué el celular y abrí el chat con Parker. Un mensaje nuevo. Fui. No fue fácil, pero hablé. Te extraño, Nora. No respondí. Aún no. Pero lo leí más de una vez. Volví al apartamento con Cassie al final del día. Me encerré en la habitación de invitados y abrí la maleta. Dentro, encontré la bufanda azul marino, la que Parker había sostenido aquella noche. La tomé entre las manos, la apreté contra el pecho, y por primera vez en semanas, me permití llorar. Volví a casa un martes por la tarde, sin avisar. No porque quisiera sorprenderlo, sino porque temía que, si lo anunciaba, él intentara preparar algo que me hiciera sentir incómoda. Yo no quería un recibimiento. Solo quería entrar, respirar y ver si algo había cambiado. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. Entré en silencio. La casa olía diferente. Menos a encierro, más a eucalipto y madera limpia. Había velas en la repisa, apagadas, y la mesa del comedor estaba despejada. Cosa rara. No había nadie. Solo un post-it pegado en el refrigerador. Vuelvo a las 7. Si llegas antes, espero que te sientas en casa. Lo leí 2 veces. Me senté en el sofá con la maleta a mis pies, como si fuera una visita. No subí al dormitorio. No aún. A las 7 en punto, escuché la llave girar. Parker entró, con una bolsa de papel en la mano. Llevaba una camisa simple y jeans. El cabello más largo, un poco desordenado. Tenía sombra de barba, como si hubiera olvidado afeitarse. Su expresión era tranquila, pero cautelosa. «Hola», dijo sin acercarse demasiado. «Hola». Silencio. El tipo de silencio que ya no era incómodo, sino tenso por lo que aún no se sabía si debía decirse. ¿Tienes hambre?, preguntó, levantando la bolsa. Un poco. Traje comida china. No cociné. No quería parecer pretencioso. Una media sonrisa se escapó de mí, sin querer. Nos sentamos a cenar en el sofá. 2 cajas, 2 pares de palillos. Ni música ni televisión. «¿Cómo estás?», preguntó. «Rara. Rara mal o rara bien». «Solo rara», asintió.
Bebió un sorbo de agua y luego me miró de reojo. Gracias por volver. No respondí. No sabía si ese gracias era por regresar físicamente, emocionalmente, o por no haberlo dejado del todo. Terminamos de comer. Yo llevé los platos a la cocina. Cuando volví, él seguía allí, sentado, jugueteando con la tapa de su vaso. ¿Quieres ver una película?, preguntó de repente. Depende cuál. Una que no tenga finales felices, dijo, medio en broma. Perfecto, estoy saturada de cuentos de hadas. Eligió una película francesa que no conocía. Era lenta, silenciosa, con personajes que parecían igual de rotos que nosotros. No hablamos durante la proyección. Solo compartimos el mismo espacio, sin tensión. En un momento, sentí su mirada. No invasiva. Observadora. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no bajó la vista. Tampoco yo. ¿Puedo dormir aquí esta noche?, preguntó, con voz baja. ¿En el sofá? No, en el cuarto. No tienes que decir nada. Solo quiero estar ahí. Asentí. Subimos juntos, en silencio. Me cambié en el baño. Cuando salí, él ya estaba en el lado derecho de la cama, con una camiseta vieja y pantalones de algodón. No intentó abrazarme. Solo se acomodó, dejando espacio. Apagué la luz. Gracias, murmuró. De nada. Y por primera vez en mucho tiempo, dormí sin sueños. El martes siguiente, mientras tomaba café en la oficina, me llegó un correo que no esperaba. Una oferta de trabajo. No era una de esas promesas vagas. Era algo concreto. Un puesto como coordinadora de contenidos en una editorial de otra ciudad. No era un sueño de toda la vida, pero sí una salida. Una nueva dirección. Cerré el portátil y me quedé mirando por la ventana durante largo rato. No era solo el trabajo. Era lo que representaba. Distancia. Un reinicio. Un lugar donde nadie me conociera como la esposa que no lograba entender a su marido. Esa noche, cenamos juntos de nuevo. Parker cocinó esta vez. Algo simple. Arroz con verduras y pollo al limón. Comimos en la terraza, con una manta sobre las piernas. El aire estaba fresco y por primera vez, no sentí que el silencio entre nosotros fuera una batalla. Me ofrecieron un trabajo en Monterrey. Solté, sin rodeos. Él no. Reaccionó de inmediato. Asintió una vez. Bebió agua, y luego me miró. ¿Te gusta? No lo sé aún. Pero me daría aire. Espacio. Algo mío. No discutió. No se puso a defender nuestra vida juntos ni me pidió que me quedara. Si te hace bien, hazlo. Dijo simplemente. No quiero que te sientas atrapada. Aquí. ¿Y tú? Yo estoy aprendiendo a soltar. A no presionar. A no querer controlar lo que no entiendo. Su respuesta me dolió, pero también me dio paz. No porque me quisiera lejos, sino porque parecía haber entendido, al fin, que amar también es dejar ir. Isela propuso algo. Dijo, cambiando de tema. Una sesión distinta, caminando, en un parque. Dice que a veces es más fácil hablar cuando el cuerpo también se mueve. ¿Quieres ir conmigo? Sí, asentí. Al día siguiente, caminamos juntos por un sendero de tierra rodeado de árboles. Isela caminaba a unos pasos detrás, dándonos espacio. No. Llevábamos papeles, ni teléfonos, solo el ritmo de los pies y las palabras que aparecían como hojas secas en el camino. Siempre pensé que te lastimaría si me acercaba, dijo Parker sin mirarme. No físicamente, pero emocionalmente, que si me equivocaba contigo no podría soportarlo. ¿Y si yo también tenía miedo de no ser suficiente? Se detuvo. Yo también. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Porque tú te encerrabas y yo aprendí a no tocar la puerta. Un pájaro cruzó volando cerca de nosotros. Parker lo siguió con la mirada. No sé cómo volver a empezar contigo, pero quiero aprender. Entonces, caminemos, dije. Despacio, pero sin parar. Volvimos al movimiento. No hubo finales ni grandes frases, solo pasos compartidos en la misma dirección. Esa tarde, al llegar a casa, encontré un sobre mi almohada. Era la carta que él había escrito para mí durante la primera sesión, la que nunca me había mostrado. La abrí. No sé cuándo te amé por primera vez. Solo sé que cuando me di cuenta, ya era demasiado tarde para explicarlo sin arruinarlo todo. Te veo dormir y me pregunto cómo logras seguir aquí. Me cuesta tocarte porque siento que no merezco tu cercanía, pero quiero ser valiente. Por ti. Por mí. Por lo que aún no hemos dicho. No lloré. Solo me acosté con la carta contra el pecho, sintiendo el peso exacto de cada palabra. El domingo por la mañana, recibí el mensaje que había temido y esperado al mismo tiempo. Era de mi madre. Tu hermana llega hoy. Aterriza a las 4. Vendrá. Directo a casa. La casa. Nuestra casa. Donde Parker y yo habíamos compartido tantas palabras no dichas. Me quedé inmóvil en el sofá. No porque temiera verla, sino porque no sabía qué versión de mí misma sería cuando la tuviera delante. La Nora que aún sospechaba, o la que quería cerrar ese capítulo. ¿Vas a verla?, preguntó Parker asomándose desde el pasillo. Llevaba una camiseta azul y el cabello ligeramente húmedo. Sus ojeras parecían más suaves esos días. Sí, necesito hacerlo. Él asintió, como si también lo supiera. No ofreció acompañarme, y agradecí ese silencio. Subí al auto, puse música baja y conduje con el corazón latiendo como si corriera hacia un lugar sin mapa. Mi hermana estaba en el jardín cuando llegué, sentada en la vieja silla de hierro forjado donde solíamos jugar de niñas. Llevaba el cabello más corto, los ojos cubiertos con gafas oscuras, y esa expresión serena que siempre la hacía parecer intocable. Hola, dije, deteniéndome frente a ella. Hola, Nor. Nos miramos en silencio. El viento movía las hojas de los árboles como si alguien pasara la página de un libro. Pensé que ibas a evitarme, dijo ella, quitándose los lentes. Lo pensé, respondí. Pero no vine a pelear. Ella asintió, con una leve sonrisa. Tampoco tengo ganas de eso. Nos sentamos una frente a la otra. Durante minutos solo escuchamos los pájaros. Finalmente hablé. ¿Tú y Parker? Dejé la frase colgando. Ella no se molestó. ¿Tuvimos algo? No, no realmente. Fruncí el ceño. ¿Qué significa eso? Significa que él me idealizó. Yo lo notaba, pero nunca le di entrada. No porque no me pareciera encantador, sino porque yo sabía que tú lo veías distinto. Mis ojos se abrieron un poco. ¿Yo? Desde siempre. Solo que tardaste en darte cuenta.
Tragué saliva. Una parte de mí quería creer que ella lo decía para tranquilizarme, pero otra parte sabía que decía la verdad. ¿Y por qué nunca lo dijiste? Porque pensé que no importaba. Hasta que supe que se casaron, y algo me dijo que debía haber hablado antes. Guardamos silencio de nuevo. Él está cambiando, le dije. Está yendo a terapia. Está tratando. ¿Y tú? Preguntó con suavidad. Yo también, pero sigo sin saber si eso basta. Ella me tomó la mano, como cuando éramos niñas y compartíamos la misma cama. A veces, el amor no es una certeza. Es una decisión que se renueva cada día. Sus palabras se quedaron conmigo todo el camino de regreso. Conduje despacio, sin música. La ciudad parecía otra. Al llegar encontré a Parker en el patio, regando las plantas. Llevaba una camiseta vieja y pantalones cómodos. Parecía fuera de lugar, pero por primera vez, cómodo dentro de sí. ¿Cómo te fue?, preguntó sin girarse. Bien, respondí, deteniéndome junto a él. ¿Hablaron? Sí. Y no fue lo que pensaba. Nunca lo fue. Parker cerró la llave de agua. Me miró. Entonces, ¿ahora qué piensas? Lo miré a los ojos. Oscuros, pero menos densos. Había luz ahí, aunque fuera tenue. Que el pasado no era el problema. Tú tampoco. Yo tampoco. Entonces, ¿qué era? El miedo. El silencio. Todo lo que dejamos sin nombrar. Él se acercó un poco. Lo suficiente para que sus manos quedaran cerca de las mías, pero sin tocarme. ¿Y si empezamos a nombrarlo? No respondí. Pero esta vez, no me alejé. Habían pasado 3 días desde que hablé con mi hermana. Parker y yo estábamos encontrando un ritmo extraño. Como si fuéramos 2 personas que se acababan de conocer, pero compartían recuerdos ajenos. No había besos, no había abrazos, pero había algo nuevo. Presencia. Esa noche, cenamos en silencio, como de costumbre. Pero al terminar, él no se levantó enseguida. Se quedó sentado, mirando el borde de su vaso. ¿Te molestaría si hablamos un rato?, preguntó. Claro que no. Subimos al dormitorio, pero no nos acostamos. Nos sentamos uno frente al otro, en el suelo, con la espalda apoyada en la pared. Lo que voy a decirte, no lo sabe. Nadie, empezó él. Ni mis padres, ni mis amigos, ni siquiera yo durante mucho tiempo. Esperé, no lo presioné, solo lo miré. Cuando era niño, tenía un primo mayor. Vivíamos en la misma casa por un tiempo. Parker bajó la mirada. No voy a darte detalles, no porque no confíe en ti, sino porque no. Quiero poner eso en tus imágenes. Sentí un nudo en el pecho. Yo no entendía lo que pasaba. Solo sabía que algo estaba mal, pero no lo decía. Me decían que era maduro, que no hacía escándalos. Me premiaban por callar. Cerró los ojos un momento. Crecí con la idea de que, si yo tocaba a alguien, podía dañarlo. Que era mejor observar, cuidar, servir, pero nunca invadir, nunca cruzar la línea, nunca sentir demasiado. Mis manos temblaban un poco, pero no me moví. No lo interrumpí. Después, ya de grande, entendí lo que había pasado. Fui a terapia un tiempo. Lo enfrenté, pero no del todo. Me dije que estaba bien, que eso era pasado. Pero cuando me casé contigo, todo volvió. Finalmente me miró. No era que no te deseara, era que te deseaba tanto, que me daba miedo destruirlo. La garganta se me cerró. Las lágrimas estaban ahí, pero no cayeron. Parker respiró hondo. No te pedí paciencia. Solo me escondí. Y te alejé. Y yo creí que era culpa mía. Dije, apenas en un susurro. Asintió. Y eso es lo que más me duele. Me acerqué un poco. No mucho. Solo lo suficiente para que supiera que estaba ahí. No quiero que me expliques nada más, le dije. Solo quiero que no lo cargues solo. Sus ojos, oscuros como siempre, brillaban ahora con una humedad contenida. Una lágrima cayó, sin drama, sin sonido. Por primera vez, lo vi llorar. Y no hice nada. No lo abracé. No lo consolé. Solo estuve. Porque a veces, estar es suficiente. Esa noche, él durmió con la cabeza sobre mis piernas. Yo leía, en silencio, acariciando su cabello sin pensarlo. Al amanecer, despertó antes que yo y dejó algo sobre mi mesita. Una hoja doblada, escrita con su caligrafía apretada. La abrí. No sé cómo se llama esto que siento, pero me rompe y me sana. Me aleja y me llama. Me da miedo y me da vida. Si esto es amor, entonces por fin lo entiendo. Sonreí. No por felicidad, sino por alivio. Había un nombre. No perfecto, no limpio, pero un nombre. Una semana después, estábamos empacando cajas. No había discusión, ninguna escena dramática. Solo un acuerdo silencioso entre los dos. Esa casa ya no nos pertenecía. Había sido el escenario de nuestra distancia, de nuestras repeticiones, de todos los intentos fallidos de entendernos. Encontramos un pequeño departamento en una zona tranquila. Nada elegante. 2 habitaciones, una cocina con azulejos antiguos y un balcón con vista a los árboles. Cuando lo vimos por primera vez, Parker solo dijo, aquí podríamos empezar sin ruido. Acepté sin pensarlo. El día de la mudanza fue extraño. Nos movíamos como compañeros, no como pareja, pero también no como extraños. Él cargaba las cajas pesadas, yo etiquetaba todo. Comíamos de pie, en platos de cartón. Dormimos la primera noche en un colchón en el suelo, rodeados de bolsas sin abrir. ¿Recuerdas cuando viajamos por carretera y dormimos en la cajuela del auto?, le pregunté. Pensé que ibas a matarme esa noche. Estaba a punto. Te olvidaste de las mantas. Él rió. Yo también. Fue la primera vez que nos reímos juntos, sin el peso del pasado sobre los hombros. Poco a poco, construimos una rutina. Desayunos simples, silencios compartidos, lecturas nocturnas. No dormíamos abrazados, pero nuestros pies se tocaban bajo las mantas. Una noche, mientras lavaba los platos, Parker se acercó con un trapo de cocina. Te ayudo. Ya casi termino. No, quiero ayudarte. Me miró como si esas palabras no fueran solo sobre platos. Y no lo eran. Tomó un vaso, lo secó con cuidado, lo colocó en su sitio. Luego otro. Y otro. Yo lavaba, él secaba. Ese fue nuestro primer baile. No había música, solo el ritmo del agua y el vidrio. Esa misma semana, comenzamos a salir de casa sin aviso. Una vez él trajo pan recién horneado sin decir nada.
Otra vez, yo compré una planta para la cocina que él llamó Margarita, aunque no era una margarita. El lenguaje había cambiado. Ya no eran promesas. Eran gestos. Un té caliente dejado en la mesita. Una toalla doblada antes de la ducha. Un marcador sobre un libro, indicando un pasaje subrayado. Un día, él se sentó junto a mí en el sofá con un cuaderno. Me lo mostró. Estoy escribiendo las cosas que nunca dije. No para ti. Para mí. Asentí. ¿Puedo leerlas algún día? Cuando estés lista. No era un te amo. Pero lo era, en otro idioma. Ese era nuestro nuevo lenguaje. No perfecto, no romántico, pero honesto. Esa noche, le acaricié el cabello mientras él leía. Y él apoyó la cabeza en mi hombro, como si por fin hubiera entendido que no hacía falta pedir permiso. Para quedarse. Me desperté con el sonido de los pájaros. El sol entraba por las cortinas como si no supiera todo lo que había ocurrido dentro de estas paredes en tan poco tiempo. Parker no estaba en la cama. Lo escuché moverse en la cocina. El aroma del café flotaba en el aire, mezclado con ese olor a tostadas recién hechas y mantequilla tibia. Me senté, estirándome despacio. Ya no sentía ese peso en el pecho con el que solía despertar. No porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin, nada necesitaba resolverse con prisa. Entré a la cocina descalza. Él estaba de espaldas, preparando el desayuno con ese gesto concentrado que usaba cuando cocinaba. Llevaba una camiseta blanca vieja y el cabello un poco despeinado. Se veía más joven, o quizá menos tenso. Yo también. Buenos días, dije. Te estaba por llevar el café. Me gusta más cuando lo tomo contigo. Se giró y me lo tendió sin palabras. Nos sentamos en el pequeño balcón, el sol tocando apenas nuestras piernas. No hablábamos mucho por las mañanas. Nunca lo habíamos hecho. Pero esta vez, el silencio era cómodo, como una frazada invisible que nos cubría a los dos. Después del desayuno, limpiamos juntos la cocina. Luego, sin planearlo, comenzamos a reorganizar la estantería de libros. Él sacaba los que ya había leído. Yo hacía pilas para donar. En uno de los libros, cayó una hoja doblada. No era mía. Parker la tomó y la abrió, confundido. Me la entregó sin decir nada. Era la carta que había escrito semanas atrás, la que nunca le di. La había escondido entre los libros de la universidad, y la había olvidado. La leí en silencio. Cada palabra seguía ahí, cruda, dolida. Yo ya no era exactamente esa mujer, pero aún la entendía. ¿Quieres que la lea?, preguntó con respeto. No, quiero que la guardes, para recordar de dónde venimos. Él la dobló con cuidado. La metió dentro de un cuaderno negro, el de las cosas que nunca dijo, y lo volvió a cerrar. ¿Vamos a salir hoy?, pregunté, cambiando de tema. ¿Podemos ir a caminar? ¿Sin hablar? Sin hablar. Salimos juntos. Caminamos por el parque sin rumbo, como habíamos hecho en la sesión con Isela. Pero esta vez no nos seguía nadie. Pasamos junto a niños jugando, parejas riendo, ancianos compartiendo bancos. Nosotros solo caminábamos. A veces nuestras manos se rozaban, a veces no. Ya en casa, preparamos algo de cenar. Leímos un poco en el sofá. Yo me recosté con la cabeza en su pierna. Él me acariciaba el cabello con un ritmo suave, como si no necesitara más lenguaje que ese. Cuando me levanté para ir a dormir, lo vi dejar algo sobre la mesa de noche. Una pequeña nota. No hace falta que digas nada. Ya lo siento todo. Me acosté. Él apagó la luz. Nuestros pies se tocaron bajo las sábanas. Y antes de dormir, sonreí. No por lo que fue, ni por lo que podría ser, sino por lo que ya éramos ahora.